Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar en esta jornada de actualización profesional del CIRCOM. Recién le escuchábamos a Belén Arce y ahora nos toca escuchar a la especialista Eugenia Etkin. Eugenia es comunicadora, docente, capacitadora especialista en comunicación para organizaciones no gubernamentales. Es miembro activa de Info Ciudadana, magíster en Dirección de Comunicación Institucional, licenciada en Comunicación Social, diplomada en organizaciones de la sociedad civil por la Universidad de Flaxo, egresada en formación de formadores de responsabilidad social de la UBA, y es extenso el currículum de Eugenia, pero sobre todo es una gran especialista en el tema que hoy nos convoca. Buenos días, Eugenia. ¿Cómo estás? Buen día a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones al CIRCOM por esta iniciativa tan productiva que han tenido en estas semanas. Un poco en estas jornadas de actualización profesional, de este cambio de los consumidores, de este cambio de paradigma que hay en las organizaciones, y como especialista en organizaciones del tercer sector, nos gustaría escucharte y que nos comentes un poco cuáles son estos nuevos modelos y estos nuevos desafíos que nos presenta hoy este contexto. Bueno, hoy lo que les voy a traer y voy a compartir pantalla es el tema de las alianzas colaborativas entre los diferentes actores sociales que participan en un proceso de sustentabilidad, de responsabilidad social empresaria, como son las empresas, el sector público, y voy a hacer énfasis en lo que conozco y vengo estudiando desde hace muchos años, que son las ONG como promotoras y parte de estas propuestas de triple impacto. Bien, me avisan si están viendo bien la pantalla para comenzar. Bueno, este tema, si bien no es reciente, en nuestro país hace 10 años atrás hablar de sustentabilidad y RCE o responsabilidad social empresaria era un tema como que las empresas lo tomaban como algo secundario, como algo opcional, como una moda pasajera que podían adherirse o no. Hasta algunos llamaban que era una cuestión de maquillaje empresarial, es decir, hacer acciones sociales para que la empresa tuviera buena imagen y buena reputación. Hoy ha cambiado el contexto. ¿Y por qué digo cambiado el contexto? Hay una ciudadanía mucho más activa que está señalando a las empresas y a las otras instituciones que deben comprometerse con su medio ambiente, con cuestiones sociales, es decir, ya no es una opción de las empresas, sino sobre todo es una decisión que deben tomar. ¿Y por qué digo decisión que tienen que tomar? Porque ya no es una cuestión de decidir quiero ser sustentable. El propio consumidor te está vigilando y está viendo cómo está llevando tu negocio. Y encima tenemos esto de comunicacionalmente un contexto muy colaborativo en el cual a partir de las redes o de cuestiones de circulación de discursos, las empresas están más observadas. Entonces, este triple impacto que se promueve de sostenibilidad económica, social y ambiental, ya no depende solamente de un discurso, sino que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo porque en general si no perdés el negocio, la gente no te empieza a comprar, entonces hasta te incide en lo económico. Bueno, estoy acompañada de dos Belenes. La primera, Belén Arce, que les hizo una introducción de las acciones de triple impacto, y yo voy a poner énfasis en estas cuestiones de lo que puede colaborar la sociedad civil, o conocidas como ONG, para promover este impacto. Y sobre todo las acciones tradicionales que venían desarrollando las empresas eran, como les decía, acciones de RCE, después se pasó al concepto de sostenibilidad, después de acciones verdes, y hoy está como en boga lo que se denomina empresas B.
todos estos conceptos, estas cuestiones, tienden a lo mismo, que es maximizar el impacto socioambiental. Y para eso, las organizaciones de la sociedad civil cumplen como un rol fundamental, como un puente que pueden articular entre las empresas que quieren hacer acciones de RSE y la comunidad, porque conocen mucho la comunidad, conocen la sensibilidad social, conocen lo que sucede en territorio, por lo tanto, en general las acciones de RSE de las empresas van acompañadas de algún tipo de ONG. Lo que yo me preguntaba en un estudio anterior es si hay cultura de trabajo colaborativo en las ONG. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si las ONG trabajan conjuntamente con empresas o con otras organizaciones para hacer iniciativas de triple impacto o de responsabilidad social. Fíjense estos datos de una encuesta que realicé, que el 87% de las ONG consultadas dice o manifiesta trabajar conjuntamente con otras organizaciones, y en general lo hace con empresas, con iniciativas de ayuda a comedores, con iniciativas de donaciones, la que fuera. Pero el 67% de ese 87% no planifica sus estrategias de red o de alianzas colaborativas. Entonces, todas las acciones de responsabilidad social pasan a ser como acciones espontáneas o acciones intuitivas o cuestiones de que conozco una empresa o conozco una ONG, pero no hay una conciencia aún, si bien hay, pero no está culturalmente arraigada en las organizaciones esto de planificar estrategias de sostenibilidad y de alianza hacia y con otros actores. Pero ¿qué tienen las ONGs de diferencial? ¿O qué aportan en esta constitución de alianza con otros actores? Lo bueno de las ONG es que tienen esta capacidad para potenciar un triple impacto. ¿Por qué? Porque son actores altamente confiables. Y son no solamente para promover los ODS, que en realidad todas las organizaciones apuntan a por lo menos no cumplirlos, pero sí tomarlos como propios, sino promover alianzas con propósito. Es decir, las ONG, al ser actores altamente confiables dentro de una comunidad, pueden potenciar e interactuar con otros actores. Y fíjense ¿cómo es este nivel de confianza? Según el barómetro, el Trust Barómetro, en América Latina las ONG están en el tercer puesto de instituciones más confiables en toda América Latina. Y en Argentina, las organizaciones de la sociedad civil están rankeadas en el primer puesto, después comparativamente con los gobiernos y las empresas y los medios de comunicación. Es decir, al ser actores confiables, tienen capacidad de llegada. Si una empresa quiere hacer una acción de responsabilidad social concreta, un buen aliado estratégico son las organizaciones de la sociedad civil. Lo que sucede es que muchas veces las ONG no están tan profesionalizadas en materia de responsabilidad social o de comunicación para llevarlas a cabo. Pero y acá quiero compartir con ustedes algunas ideas a las que les he puesto caja de herramientas para incentivar buenas prácticas que promuevan estas alianzas colaborativas entre organizaciones sociales, empresas y también instituciones públicas, pero para que esta alianza pueda concretarse, lo primero, tanto desde la mirada de la empresa como de las ONG, es identificar los potenciales aliados. Es decir, ¿quién va a ser mi aliado que esté alineado a mi tema, ya sea una empresa o una institución pública, para llevar a cabo una iniciativa de responsabilidad social? Yo no puedo
aunque sea la más mínima acción de responsabilidad social, como llevar a un comedor algunas donaciones, o tener una iniciativa de ayuda escolar, la que fuere, que eh, que mi visión o que mis objetivos no coincidan. Mis aliados o potenciales aliados o con los grupos de interés con los que yo interactúe deben estar alineados. Y para eso tengo que compartir una visión. Una empresa no puede elegir una ONG que desconozca o que dude de su transparencia de fondos, porque la actividad no va a durar mucho. Otro punto fundamental es el compromiso que tenga la dirección de las empresas y de las organizaciones por llevar a cabo la actividad que se quiera desarrollar. Porque si los líderes o los directivos de las empresas no están comprometidos con esas iniciativas, tampoco se puede sostener en el tiempo. Por eso es tan fundamental la selección de los aliados, para que funcione y sea garantía de poderse llevar a cabo. El cuarto punto es reconocer y evaluar el valor generado, no solamente por la alianza, sino por la iniciativa que estoy desarrollando desde la empresa y desde las instituciones. ¿Qué significa el reconocimiento de un valor agregado? Es que que las instituciones, las organizaciones estén convencidos de las virtudes que genera para la propia organización la iniciativa que están desarrollando. Porque si no es mucho esfuerzo, si no veo que el valor que me está agregando no solamente en la sociedad, en el medio ambiente, sino en la empresa y en la organización, si no la veo, no voy a estar convencido y va a ser una actividad que dure poco. Y por último, y no menos importante, es generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Cuando se lleva a cabo una iniciativa de responsabilidad social, lo primero que hay que hacer es transparentar lo que se hizo. Si uno recibe fondos o una empresa da donaciones, otorga donaciones para una iniciativa, tiene que transparentarlas, tiene que comunicarlas, porque eso no solamente genera o promueve o incentiva a la claridad y reputación de las instituciones, sino sobre todo nos muestra qué valor tiene la actividad que estamos desarrollando, qué valor económico, qué impacto, es decir, si mostramos con números, si mostramos con datos duros cómo repercute nuestra actividad, más transparencia le vamos a dar. Para no tener esto solamente como una cuestión conceptual y teórica, les he traído algunos ejemplos de iniciativas en las cuales han participado en estas alianzas en muchos actores. Y al participar muchos actores, lo que se conoce como alianzas multisectoriales, lo que ha tenido como resultado es un mayor impacto. Es decir, muchas de las organizaciones o las empresas a veces prefieren trabajar solos que hacerlo de manera conjunta. Porque, bueno, hay muchas limitaciones institucionales que hacen que por ahí sea más rápido llevar a cabo una iniciativa única. Pero sí da resultado estas múltiples actores. Fíjense este caso que se llama la iniciativa Seamos Uno. Esta iniciativa en la que participan, fíjense la cantidad de logotipos de empresas que participan, pero también participa el sector público, participan entidades religiosas y participa el tercer sector. El objetivo de esta iniciativa era entregar 1 millón de cajas con productos de alimentos y de limpieza a sectores vulnerables. Esa gran iniciativa, que era entregar 1 millón de cajas, no se puede llevar a cabo si no participan muchos actores, por la cuestión logística, por la cuestión comunicacional, por cuestiones de
institucionales de poder hacerlo, entonces estas acciones es mejor construirla en base a la concepción de redes. Es decir, redes de multiactores que participen, porque no solamente pudieron y lograron su objetivo, sino que hacerlo individualmente podría haber sido un deseo que quedara en una carpeta. Otro de los ejemplos que les traje es una iniciativa conjunta entre una multinacional como es L'Oréal y una ONG que se llama Pescar. La iniciativa o la idea de L'Oréal era realizar una capacitación gratuita en peluquería y maquillaje a sectores vulnerables. Fue una iniciativa que se llamó Belleza por un Futuro. Pero L'Oréal por sí mismo no podía llegar a los sectores a los que pretendía. Y para eso su mejor socio, su actor con el que pudo asociarse era la ONG Pescar. ¿Por qué? Porque Pescar tenía el expertise, tenía el conocimiento de sectores a los que podían interesarle esta iniciativa. Es una iniciativa que tiene gran impacto, que han capacitado a más de 600 personas en peluquería y maquillaje, pero digo, sin asociación, esta actividad o esta iniciativa podría haber quedado también en una linda carpeta. Hay otro caso muy interesante, y es un caso cordobés de la empresa social Ondulé, que es muy interesante, que es una de las empresas, creo que es la primera empresa B de Córdoba, que lo que también hizo es en su cadena de valor de los productos, Ondulé lo que hace es juguetes con material reciclado, ¿sí? Lo que hace que en su cadena de valor intervienen diferentes actores que van desde emprendedores o desde recicladores urbanos a la concepción del negocio, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que quiero significar con esto? No solamente una empresa quiere ganar dinero haciendo juguetes con material reciclado, sino que cuida el ambiente y aparte genera un impacto social incluyendo recicladores, cooperativas urbanas en su cadena de valor. Es decir, una iniciativa eminentemente comercial conjuga iniciativas sociales basadas en un comercio justo. Esto es lo interesante, es decir, estos conceptos de sustentabilidad, de triple impacto, de empresa B, pueden y se han hecho posibles, son ejemplos concretos. Y otra cuestión que les quiero mostrar, que es lo que hice y lo que vengo investigando, no sé si conocen lo que es el índice, perdón, el índice Merco, que mide la responsabilidad social y reputación de las empresas. Fíjense el ranking de las acciones de RSE que tiene el índice Merco. Puse este ejemplo de las 5 primeras, Arcor, Natura, Unilever, Toyota y Banco Galicia, ¿sí? Están dentro de las 5 mejor rankeadas. Estuve investigando si cada una de las acciones de responsabilidad social, que son muchas las que desarrollan estas empresas, están asociadas a alguna ONG. Y en general sí. Es decir, fíjese, Arcor con compras inclusivas, Natura con cimientos, Unilever con banco de alimentos, Toyota con esta iniciativa que les mostraba, o el Banco Galicia con Fundación Potencial Solidario. Es decir, la asociación entre actores o multiactores da resultado. Las ONG le pueden dar esa pata social o ese campo social a las empresas porque conocen el territorio, porque conocen el tema. En este sentido,
es interesante saber que hay muchos ejemplos exitosos que dan cuenta de ello. Y ya para finalizar, en este paradigma que le llamo el paradigma de la colaboración, nos enfrenta a las instituciones, tanto privadas como públicas, empresas sociales como otro tipo de instituciones, a convertirnos en articuladores, en promotores de alianzas colaborativas que nos ayuden, que desde el ámbito que estemos aporten valor con sentido social a los proyectos económicos, a proyectos ecológicos, a proyectos sustentables. Es decir, el trabajo en red como modelo no busca homogeneizar, sino, como dicen acá, organizar la heterogeneidad. ¿Qué significa? Que todas las organizaciones que participan van a tener una autonomía y digo autonomía relativa en la iniciativa que participen, pero acá es win-win, ganan todos, es decir, no es gano sola como empresa, o gano sola como ONG, o gano solo como Estado. Los tres actores pueden participar e interactuar. Es lo que llamo una nueva genética institucional, es decir, una nueva forma de plantear el negocio, una nueva forma de plantear nuestros proyectos sociales, una nueva forma de considerar al bien común, es decir, esta red se debe construir y se debe potenciar, pero para eso hay que trabajar no solamente desde la comunicación para mostrar resultados, sino sobre todo desde la propia dinámica y acciones diarias de las organizaciones. Bueno, para finalizar, también, y voy cerrando, las ONG, y en esto doy fe de todos los años que vengo trabajando en el tema, tienen esta posibilidad de convertirse en articuladores, en puentes entre el Estado y el mercado. Es decir, esto de llevar o aportar su sentido social a los proyectos de iniciativas conjuntas es una forma de llevarlo a cabo. Y lo que dicen estas dos autoras, Betón y Pousadela, me parece bastante oportuno como para cerrar esta parte de la charla. Lo que una sola organización no alcanza, sí son capaces de lograrlo varias organizaciones juntas, y las alianzas colaborativas logran impacto de la labor de las organizaciones. Es decir, la alianza colaborativa, la alianza que ayuda y que promueve en conjunto a las diferentes organizaciones, lo que hace en definitiva es colaborar y promover un sentido social, ambiental y económico en comunidades. Clarísimo, Eugenia. Recién en tu presentación nos comentabas de estas alianzas con propósito que van trabajando distintas organizaciones o empresas con organizaciones del tercer sector. Y sé que vos estás investigando y trabajando mucho en esto, y te quería preguntar, ¿cómo se puede generar estas alianzas, ese trabajo en red, sin que cada organización pierda su propia identidad, sino que digamos, que esta alianza, que este trabajo en red sirva para potenciar esa imagen corporativa de una organización? Bueno, es el miedo que tienen todas las organizaciones, Claudia, es decir, me asocio, pero no quiero perder mi identidad. Es decir, yo quiero ganar en imagen, quiero ganar en reputación, es el miedo que tienen todos. Pero lo que sí, por ahí no nos damos cuenta desde las instituciones, es que si el proyecto funcionó, si el proyecto tuvo impacto, ganan las instituciones participantes. Es decir, y aún que no se note como institución sola lo que hice,
sí se va a anotar en el proyecto. Entonces te van a convocar o te van a recordar o vas a tener adherencia, pero sí no hay que tener miedo de perder esta identidad, y lo pongo entre comillas, porque a lo que se apuesta es a un proyecto mayor, no al proyectito de cada institución. Sí, de hecho se me ocurre que, pensando un poco en lo que escuchamos en la charla anterior con Belén, que de pronto estas alianzas pueden empezar a romper o a bajar esa barrera de las organizaciones y empezar a trabajar un poco más en estos proyectos que no solo apunten a cuestiones que sean sustentables, amigables con el medio ambiente, con una economía circular, y empezar a transformarse un poco en empresas B, sino que, nada, hacer ese cambio cultural, transitarlo por ahí a través de estas alianzas puede ser un buen primer paso. Mira, yo me acuerdo de un caso, no voy a dar el nombre de la empresa, pero que era una empresa de logística y sus acciones de responsabilidad social eran ir a un barrio carenciado y asistirlos a los chicos en actividades escolares. Es decir, su actividad, su negocio no tenía nada que ver con la acción de responsabilidad social que llevaban a cabo. Ni los empleados estaban contentos de hacer esas acciones de voluntariado corporativo porque no se sentían identificados. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Algo muy interesante. Dice, no, vamos a ver cómo podemos conectar nuestro negocio con una actividad social. Lo cual también le plantea, con lo que vos decís, un gran desafío a las organizaciones a tener bien claro y explícito cuál es su misión, cuál es su propósito, porque si no puede suceder esto que vos nos comentabas, de querer ir tomando diferentes programas, planes, de modo de mostrar que hacen algún bien a la comunidad o alguna ayuda, pero que están yéndose de su, digamos, de su expertise. Y ahí es donde también se empiezan a abrir muchos grises en donde se pierde esa identidad que seguramente a lo mejor no la tenían tan bien, tan clara o tan explícita. Absolutamente fundamental, Claudia, lo que decís, porque si no hay una misión compartida con el proyecto o la iniciativa que querés llevar a cabo, no va a durar porque te vas a cansar, porque no crees en ella, porque lo fundamental acá es creer en lo que uno hace, porque si no, no se puede sostener de ninguna manera. Euge, para avanzar y no quedarnos en esta cuestión nada más que de la identidad de la imagen, hablábamos recién de las alianzas. ¿Cuáles crees que son en general las mayores limitaciones para realizar estas alianzas? Bueno, te retomo lo anterior. El primero es miedo a perder la identidad. Es decir, las organizaciones tienen mucho temor, tanto las empresas como las ONG. Después es la falta de control en los procesos. A ver, ¿cómo yo participo sin hacer agua? O sea, ¿quién toma la decisión? En organizaciones altamente burocratizadas, a veces la cabeza o el directivo quiere tomar la decisión de todo el proceso. Y cuando hay alianzas, la cuestión es más horizontal, no es tan vertical. Entonces vos como empresa tenés miedo a perder el control en el proceso de la iniciativa. Después, esta cuestión no menor, que es que la institución o la empresa pierde brillo, es decir, no voy a brillar tanto si me alío con otro. Fíjense en la diapositiva que les mostraba de los logotipos de las empresas, eran 10.000, ninguna brilló, pero sí brilló la iniciativa. Es decir, el miedo que hay es la pérdida de la visibilidad, de que no se esté mostrando de la manera como yo quisiera, pero por eso es tan desafiante esto de trabajar en manera articulada. Y sobre todo porque, como en todos procesos colectivos, la toma de decisiones es muy complicada. Así que saber que si uno va a hacer alianza con otros actores, va a haber tomas de decisiones que no van a ser las que uno está acostumbrado. Bueno, ahí retomamos un poco lo que hablábamos con Belén de la coherencia y la transparencia en la comunicación de cómo vamos a llevar adelante esos procesos
y luego ir también comunicando cómo avanzamos y los resultados que se van obteniendo para que realmente la organización no se vea perjudicada, ni tampoco la alianza que se ha realizado. Sí, porque si no queda en lo que se le critica a la responsabilidad social empresaria históricamente, de hecho hay muchos artículos que ponían énfasis en eso, que era una cuestión de maquillaje, decían, bueno, ¿qué hacemos? Las empresas decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para sacarnos, para tener una imagen de que socialmente estamos bien o hacemos algo? Y eso no dura, eso es como cuando te maquillas, es decir, te dura el maquillaje hasta que te lo sacas. Es decir, hay que ver cómo uno empieza a convertir ese ADN institucional, ¿no? Bien, te transmito una pregunta que nos acerca Cristina Barrientos, y nos dice, por lo general observo que las empresas tienden a seleccionar ONGs con trayectoria para realizar alianzas. En ese marco, ¿cómo puede una ONG nueva, las más chicas, llegar a estas empresas? Mira, la pregunta de Cristina es esencial. Las empresas se acostumbran a elegir las mismas ONG. ¿Por qué? Porque les da confianza, porque saben cómo trabajan. Entonces, finalmente, las grandes ONG con trayectoria, con recursos, son las que están en todos los proyectos o iniciativas sociales de las diferentes empresas. Lo que me parece es que tampoco las ONGs chiquitas o medianas o incipientes tienen la iniciativa de ir a. En general, como las ONG tienen pocos recursos, van a las empresas a pedir, che, quiero donaciones, necesito fideos, necesito plata, necesito lo que sea. Entonces las empresas se quedan con esa imagen como de pedir. Lo que hay que tener desde las ONG es la concepción de aliarse bajo un proyecto, es decir, yo te doy, vos me das, hacemos algo juntos y los dos ganamos. Pero es la iniciativa de ir, porque ninguna empresa va a golpearle la puerta a una ONG. Y si le golpea a las grandes ONG consagradas y con trayectoria. Y hay muchas ONG chiquitas que tienen un trabajo en la comunidad, en territorio, muy importante, súper interesante, que a veces no logran concretarlo porque no saben cómo arrimarse a. Sí, creo que también el trabajo en red entre organizaciones civiles y ONG es muy importante. Creo que estás un poco respondiendo, con lo que vos mencionabas recién, también respondías la pregunta de Virginia, de cómo llega una empresa a las ONG y cómo elige una u otra para realizar estas alianzas. Sí, mira, respondo de la siguiente manera. Las ONG están como muy dispersas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, hay un organismo público que es el CENOC, que es como que aglutina a todas las ONG, está el Registro Único de ONG en Córdoba, que también aglutina, pero a veces estos organismos no tienen la capacidad de vincular ONG con empresas, y no lo tienen por qué hacer. Pero sí, las empresas podrían recurrir a estos organismos públicos para saber qué tipo de ONG, qué actividades, porque tienen registros. Porque hay, entonces decís, bueno, suponete que mi expertise como empresa sea los alimentos. Bueno, a ver, ¿qué otras ONG, aparte del Banco de Alimentos, y perdonen, no es un comentario sesgado, sino que ¿qué otras ONG chiquitas funcionan en ese tema? Para poder colaborar, porque si no, también es como que nos quedamos en las grandes marcas, es decir, como hay marcas B, también hay ONGs B, es decir, hay ONGs que hay que buscar, pero también es un trabajo conjunto, tanto de las ONG como de las empresas. Sí, de hecho, un poco retomando lo que vos planteás, así como están las grandes ONGs, que son las que conocemos todos y sabemos bien cuál es el expertise de cada uno y cuál es el eje que trabaja cada uno, también los proyectos estos de alianza que más trascendencia tienen son con grandes organizaciones, pero también
esto que vos decías recién, estas alianzas de trabajar también con las pymes, los emprendimientos, las micropymes, que tienen obviamente un propósito comercial, pero que si se está bueno pensar que tengan proyectos o que tengan alguno de sus pilares también apoyados en este tipo de acciones que a futuro y a largo plazo también les va a redituar muchísimo, no solo desde la imagen, sino también desde la confianza, la transparencia y la credibilidad que como empresas tienen en el sector y en el contexto en el que estén. Vos sabés que absolutamente, y es fantástico lo que decís, Claudia, porque uno piensa, es como un bicho de costumbre las empresas también, o sea, bueno, nos asociamos con los que conocemos. Y no saben la cantidad, yo hace 15, 16 años que venimos haciendo auditorías de comunicación para ONGs, la cantidad de ONGs que de temas de los que se te ocurran, gente muy seria, gente trabajando sin ningún tipo de remuneración, gente que está convencido solo de su causa, que puede asociarse, como vos decís, Claudia, con medianas empresas, con pequeñas empresas, con emprendedores sociales, es decir, o con esta idea de emprendedurismo, cómo tratar de que la alianza no quede en una idea que sería posible, sino ejecutarla con actores posibles, no con actores deseables, sino sobre todo con actores posibles. Exactamente, y creo que este contexto incluso de pandemia, donde hemos explotado en todos los ámbitos de organizaciones, del Estado, sociales incluso, los medios de comunicación, empezar también a aprovechar todas estas redes que se han creado para visibilizar todas estas distintas acciones que se realizan desde distintos lugares, de manera de que una vez que están puestas en pantalla, que ya están visibilizadas, también puedan sumar más organizaciones, más empresas, actores sociales que ayuden a la misma causa, a ese propósito, que sirvan a esa alianza. Sí, mira, si algo nos enseñó la pandemia es que solo no podemos hacer nada. Es decir, la idea esta de alianza, la idea de construir redes, la idea de que estamos en otros escenarios que no son los escenarios que hemos conocido, nos ha puesto en jaque a todos. Y eso es muy interesante, y eso nos desafía como personas, nos desafía como instituciones, nos desafía como empresarios, nos desafía como ONGs, que finalmente la idea de colaboración es en todos los ámbitos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ejercerla, estamos acostumbrados en lo discursivo, pero no en el ejercicio, en la acción concreta de llevarlo a cabo. Y creo que esto es una enseñanza, la pandemia, que nos ha venido a poner en un escenario nuevo y también desafiante, ¿no? Que eso es lo interesante. Totalmente. Y Euge, para ir cerrando, nosotros recién hablábamos de cómo construir alianzas, de cuáles son las limitaciones de estas alianzas y demás. Ahora, para concluir y para cerrar un poco la idea de este trabajo en red, ¿cuáles crees que son las claves para que esta alianza, que una vez que se formó, pueda mantenerse en el tiempo, para que tenga esa solidez y esa proyección en el tiempo? Mira, a mí me parece que las claves de éxito de las alianzas es también ver cómo se pueden medir. Es decir, primero saber si los objetivos que nos planteamos se lograron. Es decir, yo pude capacitar, yo pude donar esos alimentos, yo pude construir un puente, el que fuera. Es decir, ser críticos con los objetivos y saber si se lograron. Después, ver el impacto. A ver, yo mi iniciativa puede haber impactado en 10 personas, pero impactó, no importa la cantidad, sino lograr, o cómo hay muchas organizaciones, yo de hecho participo en la organización Puentes, donde son iniciativas que financian los estudios en la universidad a chicos que no tienen la posibilidad de hacerlo.
bueno, ¿qué serán? 50 chicos, y voy a decir, bueno, 50 chicos en 1 millón no es nada, pero son 50 chicos. Es decir, el impacto no en cantidad, sino en calidad de tu iniciativa. Y, por último, se me ocurre que analizar también los beneficios, pero no beneficios mirados de la manera tradicional, sino los aportes positivos que cada uno ha recibido. Es decir, ¿qué recibí como institución? Porque si no estamos en ese plan de que yo doy como empresa, yo dono, yo hago RCE, pero ¿qué estoy recibiendo yo a cambio en el sentido que recibo cuando doy? Es decir, hay una frase muy linda que dice, cuando regalo una rosa, no solamente regalo la rosa, sino que me quedo con el aroma de la fragancia de la rosa en la mano. Es decir, el que da, recibe por el mismo hecho de dar. Entonces, esta también es una clave o para analizar cómo puede tener éxito mi alianza o mi potencial alianza. Y sobre todo, tener una mirada colaborativa. Buenísimo. Ahí estaba ya por agradecerte, pero me están llegando algunas preguntas, así que te las quiero trasladar, así le respondemos y ya que tenemos tiempo lo aprovechamos. Candela nos hace un comentario, más que una pregunta, pero a lo mejor la podemos ayudar. Dice que en su momento solicitó en el registro provincial que le brindaran el listado de ONGs y se lo negaron. ¿Sabés si esto es público o si hay algún otro lugar donde poder acceder a este registro de ONGs que mencionabas? Bueno, si no te lo dan donde lo solicitaste, en la página del CENOC, que es CENOC, CENOC, está disponible de forma gratuita. Es decir, vos podés acceder al listado de organizaciones y encima te lo delimita por provincia, te lo delimita por ejes temáticos, es decir, hay posibilidad de acceder de forma gratuita, porque, bueno, es una institución pública y los datos son públicos, deberían darlo. Sí, y tomando esta información que nos da Seuge, también promover a todas aquellas organizaciones que conocemos o con las que hemos tenido contacto en algún momento, si no están en ese registro, a impulsarlos a que se anoten. Totalmente. Porque es una manera de estar en el mapa para que luego se puedan generar estas alianzas que hablábamos. Lo que vos recién decís es fundamental, ¿sabes por qué, Claudia? Porque ese registro es voluntario, es decir, ninguna ONG está obligada a anotarse en este registro. Entonces, muchas ONG dicen, bueno, me anoto, no me anoto, dudan, tienen miedo. Imagínense que el 80% de las ONG en Argentina no están formalizadas, entonces tienen todo el miedo de que no sé qué, pero bueno, es una manera así de promover que se anoten. Y la última pregunta de Vicky Furcade, que nos dice, a veces se necesita cierta certeza en la trazabilidad de las donaciones y las acciones, certificaciones de calidad de esos procesos que fortalecen este círculo virtuoso. Era un comentario, ¿no? Exactamente, coincido plenamente, sí. Y creo que sin dudas, para ir redondeando tu presentación, Euge, creo que sin duda y en línea con lo que hablábamos en la primera charla, es sumamente importante este cambio que tienen que hacer las organizaciones desde adentro, las empresas desde adentro, para no solo empezar a pensar de una manera distinta y mirando a ese nuevo consumidor que tenemos que nos va a elegir o a nuestra empresa para trabajar o a nuestros productos, porque somos socialmente responsables, porque estamos cuidando el medio ambiente, porque nuestra economía facilita o promueve o impulsa a nuevas economías regionales o de absolutamente, y como para cerrar tu idea, que es así, coincido plenamente, le agrego trabajar en red, trabajar colaborativamente, trabajar con los otros, que siempre nos va a sumar. Nunca vamos a ir para atrás, sino que vamos a ir para adelante con estas iniciativas. Solamente es una cuestión de decisión.
Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Creo que ha sido un aporte enorme para todos los profesionales de Córdoba y aquellos que se hayan conectado. Sé que también hay estudiantes. Creo que es muy importante como profesionales y desde nuestro lugar tener la responsabilidad de todos estos conceptos, todos estos lineamientos, empezar a meterlos, como decías vos, a lo mejor con pequeñas acciones, con pequeñas decisiones, pero que sean sólidas y en el tiempo se mantengan para realmente lograr esos cambios y tener otra proyección. No sé si querés decir algo más para cerrar. Bueno, para finalizar, solamente agradecerle al CIRCOM por haberme convocado y haber convocado y participado en esta mesa tan linda, a todos los técnicos que nos ayudaron en esta cuestión, han sido muy amorosos, así que muchas gracias a todos los participantes. Después dejamos nuestros datos para que podamos seguir interactuando. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, ahora hacemos un breve cortecito y en un ratito vamos a retomar con María Belén Barroso y la última charla de esta jornada de actualización profesional del CIRCOM.